Retomando dentro de los perfiles del cuidador, ¿se acuerdan que decíamos que lo acompañamos en su situación de vida? Cuidado. Lo acompañamos en su situación de vida y algunos pacientes adultos mayores están presentando una fase aguda de su enfermedad y lo que hacemos nosotros es ayudarlos a recuperarse, a reincorporarse o reintegrarse a su funcionalidad mental y también a su grupo social. Por ejemplo, un paciente que sufrió una embolia, ¿vale? En una embolia se presenta parálisis y se requiere rehabilitación. Hace mucho tiempo se tenía la idea de que el cerebro se moría, que las neuronas se morían. Hoy sabemos que no, solamente se aíslan, los cuerpos de las neuronas se desconectan y entonces la sinapsis ya no se lleva a cabo. La sinapsis es esa comunicación entre una neurona sensitiva, una neurona motora o una multicalar o multipolar. Y hoy sabemos que le pueden crecer una extensión a las dendritas, que es la parte superior de la neurona y se conecta a través de las dendritas para que algunas de las funciones que ella sabe cómo hacerlas, capacite a otra neurona para que las haga lo mejor que se pueda. Por eso vemos que le quedan muchas secuelas al paciente, porque ya no está haciendo las funciones la neurona original, sino lo está haciendo a partir de las habilidades que le está expresando a otra neurona para que ella haga esas funciones que eran su responsabilidad, ¿vale? Y para eso, para esa reconexión neuronal, se requiere alimentación especial, se requieren ejercicios, se requieren medicamentos, se requiere muchas terapias, como por ejemplo aplicación de calor, aplicación de frío, electroestimulación, se puede aplicar acupuntura, aplicar medicamentos, nutrientes y oxigenadores cerebrales como el Nootropin, por ejemplo, mucho complejo B, o sea, muchísimas capacitaciones que se tienen que dar para el paciente y la familia, y entonces nosotros, como somos los cuidadores del paciente, hacemos el enlace en el hay que hacer ejercicios. A lo mejor yo lo voy a hacer en mi turno, los que estén, pero cuando ustedes estén, jueguen con él algún ejercicio de memoria como dominó, ajedrez, memorama, etcétera, etcétera. Pónganlo a bailar, a cantar, enséñenle fotos de la familia para que vaya recordando todo esto que en algún momento dado pudo llegar a olvidar. Si estamos bien hasta ahí, entonces nosotros hacemos toda esa parte para que también se incorpore con su grupo o entorno social. Y bueno, pues también debemos de centrarnos en el contexto sociocultural del paciente, porque igual incluso hasta la situación de la alimentación cambia. A mí, por ejemplo, me enseñaron a ser depredador natural y yo todo lo que se coma me lo como. O sea, yo ¿cómo les explico? De niña comíamos víboras, zorrillos, armadillo, venado. Y a veces, ay, qué bonitos están los venados. ¿Y cuántos me comí cuando era niña? Dios mío de mi vida. O sea, pero en ese entonces para mí el animal era un alimento. Y entonces en el contexto sociocultural de la persona hay gente que come gusanitos, chapulines, etc. Es natural para ellos, y dentro de una dieta convencional, pues jamás van a ver ese tipo de alimentos. A veces se puede comer una chalupa con nopales y encima de los nopales chapulines, pues no, en la dieta de un nutriólogo no va a estar. Pero si está dentro de la alimentación cotidiana de la familia y del paciente, los chapulines son alimentos que contienen muchas proteínas libres de grasas, entonces sí se las puede comer. Y hay que preguntarle a los familiares del paciente qué es lo que de manera natural consumen para ver que dentro de su dieta del paciente se puede incorporar algún alimento como este, por ejemplo. ¿Vale? Hasta ahí estamos bien. Y bueno, pues establecer las metas de lo que podamos lograr qué queremos lograr con el paciente y en cuánto tiempo, que también son expectativas, ¿eh? Recuerden que a lo mejor nosotros en un paciente de una determinada edad, como también nos corresponde ser educadores en salud, pues les explicamos a los familiares cuáles son las expectativas de logro del paciente. Decimos, no es lo mismo que le dé una embolia a un paciente de 40 años que le dé a un paciente de 75 o de 80. La recuperación va a ser más lenta. Además tenemos un inconveniente más que se llama pérdida de plasticidad cerebral. Quiere decir que nuestras neuronas también se van envejeciendo, se van haciendo duras, y entonces este crecimiento de las dendritas y la comunicación con otras neuronas no va a ser igual, ¿vale? Va a ser un poquito más lento, y la recuperación de las funciones pues no van a ser con la misma velocidad, y además van a quedar mucho más secuelas que en una persona más joven, ¿vale? Entonces, dentro de las expectativas hay que comentarle al familiar del paciente que a pesar de que puedan pasar varias semanas de recuperación, quizás no veamos tantos resultados como quisiéramos.
Yo tengo varias técnicas en las que en la primera semana, desde la primera aplicación, se ven los resultados en el paciente, pero también depende mucho de la edad y depende mucho de que uno les mande los ejercicios y les mande las terapias cada cierto número de días y si las hagan o de repente abandonan el tratamiento, se sienten pues ya un poco mejor y no les preocupa mucho el que se les quede como que un poquito más caído el párpado o la boquita se vea un poco más caída. Ya sí pueden caminar, sí pueden recuperar su reflejo prensil y entonces deciden abandonar el tratamiento sin pensar que más adelante pueden reincidir en las secuelas. Entonces sí hay que ser constantes con esa circunstancia. Y bueno, pues recordarles también a los pacientes y a los familiares cuáles son las etapas del envejecimiento del paciente, cómo se va a ir deteriorando y qué parte de este deterioro pues es un fenómeno natural, ¿vale? Por favor. Sí, eso está bien. Vale, ¿tienen alguna duda acerca de los cambios biológicos durante el envejecimiento del adulto mayor? No. ¿Puedes repetir cómo se llama el endurecimiento de las neuronas? Se llama pérdida de la plasticidad neuronal. Gracias. Sí, la plasticidad es una cierta elasticidad que tienen las neuronas y que les permite crecer sus dendritas y comunicarse con otras, porque a partir del axón del cuerpo de la neurona ya no hay comunicación, pero de las dendritas sí se puede. E incluso eso les puede pasar, por ejemplo, a las personas que sufren alguna enfermedad neurológica durante la infancia, la plasticidad le va a permitir construir nuevas neuronas y recuperarse lo mejor posible de la enfermedad. En los niños pues la plasticidad es mucha porque el cerebro está prácticamente vacío, está empezando a adquirir habilidades, conocimientos, memorias y demás. Entonces la forma de recuperarse muchísimo más rápida en todos los sentidos. Hasta los 18 años en algunos pacientes y en otros hasta los 21, cuando nos fracturamos todavía reparamos la fractura con hueso, pero después de los 21 años la fractura se repara con cartílago. Hay una remodelación de cartílago y ya nunca más vamos a volver a crear un hueso nuevo. El último hueso que se crea son las muelas del juicio, de ahí en fuera, y de hecho ya están creadas y ya nada más brotan. En teoría esas no tienen calcificación extra. Cuando un diente de leche está ahí, el diente permanente generalmente absorbe la raíz del dientito y ya no sale solo la coronita sin raíz. Y de toda esa raíz se alimentó el diente permanente para tener la durabilidad que tiene de más de 50 años cada pieza. ¿Vale? Entonces, en el caso de los adultos mayores, la plasticidad y la osificación, la capacidad de recuperación de un hueso es muy limitada, porque decíamos desde los 21 ya no vamos a construir. Si se fracturan, la reparación o remodelación de la fractura se va a llevar a cabo con cartílago y no con hueso. ¿Vale? ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. Bueno, entonces, platíquenme cuáles creen que son los cambios biológicos durante el envejecimiento, de qué se imagina que estamos hablando, qué le pasa al adulto para decir que envejeció, porque empezamos con el recién nacido, luego tenemos al lactante, después tenemos al niño en preescolar, luego al niño escolar, luego tenemos a la preadolescente, luego tenemos al adolescente, llegamos a la adultez, aproximadamente entre los 18 y 21 años. De los 21 años hasta los 65 años decimos que somos adultos en plenitud y pero ahorita ya bajo el estándar de los 60 ya decimos que son adultos mayores. Ya estamos los de 50 y más, ya estamos en la banca de la reserva del INSEE. Me están apartando mi lugar. Vale, entonces, a partir de los 50 años marcamos como que termina el estado de adulto en plenitud y a partir de los 60 años estamos hablando de que es un adulto mayor, ¿vale? Aproximadamente entre los 0 meses y los 5 años de edad hay un órgano cercano al corazón que se llama timo y ese está en construcción y tarda 5 años en madurar para crear las defensas del bebé. Por eso es que lo vacunamos hasta los 5 años para múltiples enfermedades y ya después cambian el esquema de vacunación y solamente vienen las revacunaciones y demás, pero ya no lo vacunamos tanto como durante sus primeros 5 años de vida. A los 6, ¿no?
Generalmente hasta los 5 años y las vacunas que son para la entrada a la primaria por la situación de la convivencia con los demás, pero las del esquema nacional de vacunación son hasta los 5 años, el bombardearlos mucho, por eso, porque todavía no tienen construido el timo para las defensas, todavía no está maduro. A partir de que madura, ya después les damos ciertas vacunaciones a las edades correspondientes y al adulto mayor a los 60 o 65 años, dependiendo de la enfermedad, es que otra vez volvemos a vacunarlo porque ya se empezó a hacer pequeñito y a secarse el órgano, a atrofiarse y ya no funciona. Entonces también vuelven a ser factores de grupo de alto riesgo por enfermedades virales y contagiosas. Por eso es que los tenemos que revacunar. Lo mismo que en enfermedades crónico-degenerativas y en embarazo o pacientes que son de enfermedades específicas, que tienen algunas enfermedades graves y que requieren una protección adicional. El personal médico y de enfermería que tenga contacto con pacientes, pues generalmente siempre tienen que estar con una cartilla nacional de vacunación específica para trabajadores de alto riesgo por enfermedades contagiosas. Por eso nos ponen cada año un grupo de vacunas que no se le ponen al común denominador de la población, porque nosotros somos grupos de riesgo, ¿vale? Hasta ahí estamos bien, ¿dudas no? Bueno, además de que cambiaron estas características, y por la edad y por esta atrofia del timo, eso es un signo de envejecimiento. ¿Qué otro signo de envejecimiento tenemos? Un cambio importante de envejecimiento. En algunos casos, el cambio de coloración en el cabello, decimos que es un signo de envejecimiento, pero pues déjenme decirles que no siempre, o sea, porque yo en mi caso, por ejemplo, a los 9 años me salieron las primeras canas, pero son genéticas, entonces no necesariamente el cambio de pigmentación. Se supone que se pierde la producción de un pigmento que se llama melanina y eso genera la despigmentación o la falta de pigmentación del cabello, pero no necesariamente. Normalmente en la piel ocurre un fenómeno que se llama vitiligo, que es de origen más bien nervioso y entonces dejan de producir melanina y empieza a despigmentarse la piel, pero no es tan común, es más o menos es el 1% de la población la que puede llegar a padecer de vitiligo, no es tan común. Y como que se hace más delgadita, ¿no? Sí, generalmente sí, la piel del adulto mayor deja de tener la capa córnea dura y entonces se vuelve muy delgada y se rompe con facilidad y se macera con facilidad. Cuando los vamos a canalizar a veces se complica, precisamente porque su piel es muy delicada y se les forman unas manchas tipo hematoma que de repente solitos, se lo agarramos tantito y ya se le hizo un moretón y ese se convierte en una mancha rojiza y esas se convierten en algo que se llaman petequias. Y las petequias se vuelven anaranjadas, como cobrizas, como si se tratara de óxido, precisamente porque se oxida la sangre. Y van las venas más delgaditas, ¿no? Sí, se van adelgazando las venas, se vuelven frágiles, es difícil encontrarlas, las puncionamos y a la hora de puncionarlas se llegan a romper fácilmente, causando hematomas, ¿vale? O causando flebitis, cualquiera de las dos. En el hematoma solamente se derrama la sangre alrededor y se forma una bolita de sangre, y en la flebitis no. Puncionamos en la parte baja, pasó el medicamento, se inflamó la vena porque se puede decir que se infiltró, la solución empezó a regarse alrededor de la vena y no adentro, y lo irritante inflama toda la vena completa. Y lo peor que le puede pasar a una flebitis pues es que al sacar la vena, el punzo, la vena solde y cicatrice y bloquee la circulación y mande la sangre a otra vena adyacente y se queda ahí un bloqueo permanente. Entonces las venas que dependían de la vena principal, ya no hay la misma circulación, se enfría la mano, se vuelve como entumecida, sienten un adormecimiento y es un efecto secundario de la flebitis. Y para eso solo cirugía. No, generalmente se les manda medicamento para estimular la circulación. Recuerden que tenemos diferentes tipos de insuficiencia. Tenemos insuficiencia vascular periférica, que es cuando son estas venitas chiquititas. Luego tenemos insuficiencia venosa, que ya son venas más grandes, e insuficiencia arterial, que es cuando ya hay una afección a nivel de las arterias, ¿vale? Y en esa no se nota, la insuficiencia arterial no duele, porque las arterias tienen 3 capas duras, bueno, la de afuera es dura, y entonces no nos permite percibir el que el paciente tenga una insuficiencia venosa, y están muy profundas. Conforme va deteriorándose la circulación, entonces se pasa a insuficiencia venosa y luego a insuficiencia vascular, y tiene los 3 tipos, ¿vale? Que es la más peligrosa, que normalmente les da úlceras varicosas. No necesariamente pie diabético, pero úlceras varicosas sí,
¿Vale? ¿Qué más tenemos de los cambios en el envejecimiento? Lo que habíamos mencionado, mala absorción intestinal, tienen mucha éstasis abdominal, dispepsias. Con respecto a la digestión, a veces tienen diarreas, a veces tienen estreñimientos, hay que ponerles incluso supositorios o darles laxantes para que puedan evacuar espontáneamente porque por ellos mismos, ¿no? Además también pasan mucho tiempo sin movimiento, a veces están mucho tiempo sentados o en un reposet o en una silla de ruedas o en su camita acostados, y la falta de movimiento impide el que tengan movimientos Se les intestinales. hace más perezoso el intestino. Exactamente, se genera otro síndrome más, que es el de pereza intestinal. Y hay que estarlos dando masajes como a los bebecitos para ayudarlos a mejorar el movimiento del tránsito del intestino. A veces se les manda lactulosa, a veces se les manda algún tipo de laxante, o buscamos que la dieta de manera natural contenga 2 tipos de alimentos. Emolientes, y tenemos fibra soluble. ¿Cuáles son los alimentos emolientes? Los que ablandan el alimento, lo encapsulan en una especie de enzima babosita que se llaman mucílagos. El nopal, por ejemplo, tiene mucílagos, la chía tiene mucílagos y la avena también contiene mucílago, ¿vale? Entonces, generalmente esos los utilizamos para ayudarnos a hacer un poquito más fácil de digerir el alimento, ¿vale? Entonces, los emolientes también son alimentos que absorben poca agua en el intestino y que permiten que la materia fecal esté un poquito más flojita para que puedan fluir mejor, ¿vale? En el caso de que tengan periodos de diarreas, entonces utilizamos al revés, alimentos que sean astringentes, que absorban mayor cantidad de agua en el intestino. Los astringentes nos van a permitir absorber una mayor cantidad de agua en el intestino, y el astringente más utilizado por excelencia es el arroz, ¿vale? Es uno de los cereales que más absorbe agua. Entonces, solo cuando tengas unos periodos de diarrea, si tiene estreñimiento, no le den arroz porque lo van a estreñir más, ¿vale? El arroz, la guayaba y la pera, así como la manzana cruda, tienen pectina, que es una enzima que nos ayuda a absorber más agüita en el intestino y a mejorar el proceso de digestión, a hacer las heces más sólidas, ¿vale? Y, por ejemplo, si cocemos la manzana, se le disminuye la producción de pectina y se vuelve ligeramente emoliente, suaviza más el alimento en el intestino.